Revelado. El inesperado viaje de una madre del fracaso familiar a un éxito increíble en 6 meses. Ana miró la pila de facturas sin abrir en la mesa de la cocina. El eco de la última discusión con su madre resonaba en su mente. Sacrificamos tanto por ti, Ana. No puedes dejar que todo eso se desperdicie. Se sentía atrapada, como si cada mirada indiferente de Valeria, su pequeña de 7 años, le recordara que no estaba a la altura. Ese mismo día había perdido su empleo en el consultorio médico. La vida parecía un laberinto sin salida, un ciclo interminable de desilusión en un barrio vibrante donde la esperanza a veces era solo una ilusión. Al revisar viejas fotografías, una mezcla de nostalgia y desesperación la invadió. Recordó con cariño sus días de estudiante, la emoción palpable de querer convertirse en doctora. Su mente se aferraba a aquellas imágenes, mientras la realidad daba golpes duros al corazón. ¿Qué había pasado con la Ana llena de sueños? Ahora era simplemente una madre soltera sin rumbo, a merced de la precariedad. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un golpe inesperado. Allí estaba su antigua profesora de universidad, con una energía contagiosa que en un instante hizo vibrar el aire. Ana, sé que puedes más. Te necesito en el laboratorio. Tienes un talento que aún no has descubierto. Un torrente de emociones la abrumó. La oferta era como un rayo que iluminaba la oscuridad en la que estaba sumida, pero la duda la carcomía. Volver al entorno académico significaba lidiar con sus miedos. Las voces críticas que siempre la habían rodeado, diciéndole que nunca sería suficiente. Los ojos de su madre llenos de decepción, y lo peor, la posibilidad de fallar nuevamente. ¿Cómo podría sacrificar más aún su tiempo? Alejarse de Valeria mientras ella luchaba por abrirse camino en un mundo que parecía siempre girar en su contra. En las horas silenciosas de la noche, mientras Valeria dormía, Ana enfrentó el dilema que la atormentaba. El deseo de superarse contra el impulso de permanecer al lado de su familia. La presión la invadía. Cada pequeño paso que podía tomar parecía un abismo entre lo que los demás esperaban de ella y lo que ella realmente deseaba. ¿Qué tan lejos estoy dispuesta a llegar?, se preguntaba mientras su mente recordaba el sacrificio de su madre. La lucha se convertía en un monstruo en su interior, un eco que intensificaba sus inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada logro en el laboratorio la llenaba de un vigor renovado, una chispa de esperanza. Pero el resquemor de lo que podía perder siempre flotaba en el aire. Mientras más descubría de su potencial, más se cuestionaba si el sacrificio de su familia era realmente el precio a pagar. Una tarde lluviosa, al buscar en viejas cajas familiares, encontró una carta que desenterró los secretos de su linaje, revelando injusticias pasadas que resonaban con las luchas actuales. Esa revelación golpearía su corazón, obligándola a reconsiderar su percepción del éxito. Pero aún, dentro de su mente, la lucha seguía. ¿Podría ser ella misma y seguir a su corazón sin dejar atrás a su familia? La pregunta permanecía en el aire, retumbando. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Era su profesora de nuevo, esta vez con un paquete en la mano. «Es un proyecto que queremos que tú manejes», explicó, mientras Ana la invitaba a pasar. Era un proyecto de investigación que prometía ser un gran avance en el campo que había deseado explorar durante años. Las palabras innovación y oportunidad danzaban en el aire entre ellas, como susurros de un futuro que apenas empezaba a vislumbrar. Ana sentía el peso del paquete, no solo por el contenido físico, sino por la carga emocional y las expectativas que representaba. «Todo está en tus manos, Ana.
No solo se trata de ciencia, se trata de tu futuro. Una voz entusiasta la empujaba hacia adelante, mientras otra la mantenía atada a la inseguridad. Ahí estaba, de nuevo, el monstruo de la duda, recordándole las antiguas historias de decepción, de fracasos disfrazados de oportunidades. Ese fin de semana, mientras Valeria exploraba un parque cercano, Ana se sentó a redactar su visión para el proyecto. Las palabras fluyeron como un torrente, cada una destilando la pasión que crecía en su interior. La investigación no era solo un medio para escapar de su realidad, era el principio de una reivindicación personal. Despertaba en ella una potente mezcla de valentía y un sentido renovado de propósito. Pero al regresar a casa, la imagen de Valeria sonriendo, disfrutando de su infancia, la llenaba de culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto al invertir su tiempo en algo tan exigente? La noche llegó, y en medio de sus pensamientos, recordó la carta encontrada en las viejas cajas. Era un testimonio de lucha y superación de generaciones pasadas. El sacrificio de su madre, de su abuela, de no haber podido elegir sus propios caminos, la impulsaba a decidir que ella no repetiría esa historia. Ana entendía que su éxito no solo sería un reflejo de sus logros personales, sino también un legado que podría dejar a Valeria. Su deseo de ser un modelo a seguir encendía una llama que nunca antes había sentido. La mañana siguiente, tomó una decisión. Si quería que Valeria viera en ella un ejemplo de fortaleza, debía abrazar lo que la atemorizaba. En el laboratorio se empapó de nuevos conocimientos, y a medida que avanzaba, cada experimento la acercaba a un futuro que comenzaba a delinearse, lleno de opciones. Después de largas horas, ocupó un escritorio lleno de libros y disertaciones. El tiempo se escurrió entre sus dedos, y mientras investigaba, la voz de su madre se desvanecía. Una nueva identidad emergía. Ana, la investigadora. Las primeras horas de cada mañana se convirtieron en su momento sagrado. Ni un café, ni un minuto perdido. El tiempo era su aliado ahora. Sin embargo, la necesidad de destacar empezó a generar nuevas tensiones en su hogar. Las muestras del laboratorio acumulaban preguntas en Valeria, y la pequeña, curiosa, cuestionaba por qué su madre llegaba tan tarde a casa. La imagen de una madre ausente la atormentaba. ¿Era posible alcanzar sus sueños sin socavar los de su hija? El clímax llegó un viernes. Ana se encontró en una encrucijada. Había sido invitada a presentar sus hallazgos en una conferencia importante. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, pero Valeria había prometido participar en un evento escolar esa misma noche. El corazón de Ana se debatía entre dos realidades: ser la madre presente o la profesional que siempre había anhelado ser. En ese momento, el eco de la carta resonó en su mente. ¿Qué legado deseas construir? Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de ambas vidas, y el peso de esa elección la hizo temblar. Mientras se preparaba para esa presentación crucial, una pregunta latente surgió. ¿Realmente importaba en cuál camino se embarcaría? La presión la envolvía. Todos sus esfuerzos, cada sacrificio, parecían colapsar en un instante. La vida de Ana estaba a punto de tomar un giro inesperado, pero el qué y cómo, solo el tiempo lo diría. Ana se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente su decisión. Cada una de las opciones parecía pulsar en su mente con igual intensidad, como un eco ensordecedor. Antes de la conferencia, quería asegurarse de que cada mínimo detalle estuviera perfecto. Cada palabra que debía expresar era más que una simple exposición de datos. Representaba el esfuerzo de meses, una lucha por el reconocimiento que tanto anhelaba. Mientras se preparaba, escuchó a Valeria reír en el salón. La pequeña tenía un don para iluminar espacios, pero Ana sentía que la luz de esa risa la llevaba a la oscuridad. ¿Por qué no puedo ser ambas cosas?, murmuró para sí misma, casi como si la pregunta que flotaba en el aire pudiera conjurar una solución mágica. Pero esa respuesta nunca llegaba.
La jornada se iba dibujando entre azahares de incertidumbre. Ana salió de casa y el peso del proyecto se hizo presente en sus hombros, en cada paso que daba hacia el laboratorio. El camino parecía más largo, cada bache en la acera una metáfora de la prolongada lucha interna. La mente de Ana era un torbellino de pensamientos. ¿Sería realmente capaz de impactar la comunidad científica? Cada minuto que pasaba lejos de Valeria era una daga que se hundía en su pecho. Al llegar al laboratorio, se sumergió en los preparativos. Las muestras estaban dispuestas, el equipo funcionando, pero su mente seguía dispersa, luchando por mantenerse enfocada. Recordó el momento decisivo de la semana anterior, cuando discutió con su profesora sobre las implicaciones éticas de su proyecto. Era vital no solo lograr un avance en el conocimiento, sino que debería tener una aplicación social que impactara positivamente en la vida de otros. Ese propósito la hacía sentir fuerte, pero también la sembraba de dudas. ¿Sería capaz de transformar sus descubrimientos en acciones significativas? La sala de conferencias era un mar de rostros desconocidos. En el instante en que subió al escenario, el aire se le hizo denso. Cada mirada parecía atravesarla, juzgarla. «Estás aquí por una razón», se recordó, recordando el eco de las palabras en su mente. Cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron, pero en medio de la exposición, un vistazo hacia la audiencia le trajo a la memoria el rostro de Valeria. Se preguntó si, al final, sería capaz de ser un ejemplo a seguir para ella, o si ese camino estaba construyendo un abismo entre ambas. Ana se sintió en control mientras exponía sus hallazgos, pero el nerviosismo se convirtió en un torrente de adrenalina cuando presentó una propuesta innovadora que podría beneficiar a su comunidad. La respuesta fue abrumadora. Los rostros que antes la observaban con escepticismo ahora parecían llenos de admiración y apoyo. Se sintió viva, energizada, como si cada una de sus palabras le diera vida a su sueño de convertirse en una investigadora. La conferencia concluyó con aplausos, y mientras bajaba del escenario, una sensación de alivio la inundó. Había logrado integrarse en el mundo que tanto deseaba. Sin embargo, el regreso a casa no fue igual de fácil. La sonrisa en el rostro de Valeria no podía ocultar el sentido de ausencia que había dejado en su ausencia. Cuando se encontró con su hija, una pregunta se instaló en su pecho. ¿Valió la pena? Ana pudo sentir cómo el eco de esa pregunta reverberaba a lo largo de su ser. Era el inicio de un nuevo camino, pero uno que iba acompañado de desafíos que aún no había imaginado. Necesitaba respuestas, y pronto se dio cuenta de que el verdadero experimento apenas comenzaba. Entonces, recibió un mensaje que iluminó su pantalla. ¿Te gustaría colaborar en una investigación mayor sobre tu proyecto? Esa nueva oportunidad abría un horizonte de posibilidades, pero también significaba un nuevo punto de inflexión. Ana inhaló profundamente, preparándose para el próximo paso que impactaría su vida de maneras inimaginables. La incertidumbre se convirtió en un nuevo motor para su crecimiento, revelando que cada elección podría llevarla a lo que nunca se había atrevido a soñar. Pero, ¿a qué costo? Ana miró el mensaje en su pantalla y sintió que el pulso le aceleraba. La oferta de colaborar en una investigación mayor era, sin duda, una oportunidad dorada. Pero la carga de sus responsabilidades como madre la golpeó de inmediato. Cada paso que daba dentro del mundo académico la alejaba un poco más del calor del hogar, de la risa inocente y del amor incondicional que Valeria necesitaba. ¿Era egoísta por querer ser más que solo madre? La balanza entre maternidad y ambición pesaba sobre sus hombros como una mochila llena de piedras. Sin embargo, la idea de participar en una investigación más amplia la emocionaba. Recordaba las palabras de su profesora: una oportunidad no se crea, se encuentra. Nunca había considerado que este fuera el momento de abrir la puerta hacia lo que quería. Pero el eco de su vulnerabilidad resonaba con fuerza. El éxito puede alejarte de aquellos que amas. Ana cerró los ojos por un instante, buscando claridad en medio de la confusión. Al día siguiente, aceptó la oferta sin dudarlo. La reunión fue programada para el viernes en un instituto prestigioso.
En apenas un par de días, su vida se transformaría nuevamente, y con ello, la carga emocional empezaba a multiplicarse. Debía prepararse para un nuevo nivel de exigencia, donde las expectativas crecerían como una sombra en su vida cotidiana, desenfrenadas y acechantes. El viernes llegó, y Ana se dirigió al instituto llena de nervios, pero también de determinación. Al entrar, fue recibida por el líder del proyecto, el doctor Serrano, un reconocido investigador que deslumbraba confianza y conocimiento. Bienvenida, Ana. Estuve siguiendo tu trabajo y estoy ansioso por integrar tu perspectiva en nuestra investigación, le dijo, dándole la mano con un apretón firme. Durante la primera reunión, Ana se sintió pequeña entre las figuras académicas de renombre. Sin embargo, algo dentro de ella chisporroteaba con audacia. Cada consulta sobre su proyecto parecía afianzar su voz y su visión. Casi instantáneamente, esas serpientes de duda que la habían seguido durante años comenzaron a disolverse. Pero a medida que los días pasaban, la presión comenzó a tornarse abrumadora. Las largas horas de investigación y desarrollo dejaban poco espacio para su papel como madre. Cada mensaje de Valeria en su teléfono, preguntando si mamá llegaría a casa a cenar, era como un puñal que le recordaba el coste de su ambición. Una tarde, mientras revisaba las notas de la presentación, recibió una videollamada de Valeria. La expresión de la pequeña era una mezcla de alegría y decepción. «Mamá, te echo de menos. ¿Prometes que vendrás a buscarme del colegio este viernes?» Ana sintió que el aire se le cortaba. Prometer era fácil, cumplirlo era todo menos sencillo. «Lo prometo, mi amor», respondió, sintiendo que cada palabra se convertía en un compromiso que debía ser honrado. Los días siguientes se convirtieron en una frágil danza de compromisos y prioridades. En el laboratorio, sus ideas eran bien recibidas, pero cada aplauso resonaba con la culpa de ausentarse en casa. Sentía el peso de las miradas de sus colegas, como si pudieran leer su conflicto interno de conciliar la vida profesional y familiar. La lucha por ser una madre ejemplar y a la vez una investigadora reconocida la llevó a cuestionar constantemente sus decisiones. El miércoles antes la presentación final de la investigación, su mente se vio atrapada en una tormenta de ansiedad. Necesitaba un momento de paz, un impacto de claridad que la guiara. Se sentó en el parque cuando cayó la tarde, con la vista fija en Valeria jugando bajo el sol. Esa imagen fue el impulso que necesitaba. Comprendió que su viaje no solo se trataba de reconocimiento, sino de crear un futuro donde ambas pudieran prosperar. Al regresar a casa, se dio cuenta de que debía reconciliar su ambición con su papel de madre. Tenía que hablar con Valeria, hacerla parte de su viaje. Una conversación sincera podría ser el puente para cerrar esa brecha invisible que se había ido formando con el tiempo. Pero ese encuentro íntimo no llegó fácil. Cuando Ana intentó explicarle sus emociones a Valeria esa noche, la pequeña la interrumpió con una pregunta que hizo que todo se detuviera en seco. «Mamá, ¿puedes decidir ser solo mamá o quieres ser la mejor mamá del mundo?» En ese momento, Ana se dio cuenta de que la respuesta no era sencilla y que cada decisión ahora no solo la afectaba a ella, sino también a Valeria. Y así, en la penumbra de su habitación, la incógnita volvió a retumbar en su mente. ¿Podría realmente ser la madre y la investigadora que soñaba ser? La presión palpitaba, su ambición y amor estaban a punto de entrar en una gran confrontación. De repente, un mensaje en su teléfono la desvió. Era una invitación para presentar su trabajo en una prestigiosa conferencia internacional. Las luces del futuro se encendieron. Ana suspiró profundamente, sintiendo que el camino apenas comenzaba, pero esta vez era ella quien debía decidir hacia dónde quería ir. Las sombras de la duda amenazaban de nuevo, pero había una chispa que comenzaba a picar su piel. El momento de la verdad se acercaba. Ana se despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción. Había decidido aceptar la invitación a la conferencia internacional. La oportunidad de presentar su trabajo era un gesto de reconocimiento que su trayectoria profesional necesitaba,
pero esa decisión la dejó expuesta a la incertidumbre. ¿Sería capaz de manejar ambos mundos, el personal y el profesional? Con cada paso que daba hacia su objetivo, la inseguridad se entrelazaba con una renovada determinación. El día de la presentación se acercaba rápidamente, y Ana se sumergió en preparativos meticulosos. Pasó horas perfeccionando su discurso, revisando datos y anticipando preguntas. Mientras trabajaba, sentía cómo su pasión por la investigación se intensificaba, pero al mismo tiempo, Valeria ocupaba su mente. Las risas y juegos que una vez llenaban su hogar se habían convertido en ecos distantes. La imagen de su pequeña, esperando con ansiedad su llegada, la perseguía cada noche. La culpa se había vuelto su compañera constante. Fue en un almuerzo con algunos compañeros de trabajo, donde la conversación se tornó reveladora. Durante un intercambio sobre equilibrar la vida laboral y familiar, uno de ellos mencionó cómo había enfrentado la decisión de seguir en su carrera cuando tuvo un hijo. A veces se necesita levantar la voz para ser escuchada. No te disculpes por querer más, le aconsejó. Esa simple afirmación iluminó un rincón de su mente donde la duda había reinado. Y si lo que necesitaba no era solo encontrar un equilibrio, sino redefinir lo que el éxito significaba para ella. Esa noche, mientras revisaba su presentación, se dio cuenta de que había dejado de lado una parte esencial de su identidad. No solo era investigadora, también era madre, y ambas facetas podían coexistir. Decidió integrar su experiencia como madre en su discurso, empleando ejemplos y relatos que conectaran su vivencia personal con su trabajo académico. Ya no se trataba solo de destacar su investigación. Se trataba de mostrar cómo su vida como madre había influido y enriquecido su perspectiva profesional. El día de la conferencia, Ana llegó al auditorio sintiendo el mundo a sus pies. Las luces brillaban intensamente, y la multitud la observaba desde la platea. En lugar de sentir miedo, experimentó una oleada de energía. Aquella era su oportunidad para hablar no solo de su proyecto, sino de un enfoque que podía resonar con otros en su misma situación. Al comenzar su presentación, se adentró en las historias que cruzaban sus dos mundos. Compartió cómo sus experiencias como madre habían alimentado su investigación, dando voz a su lucha interna. La sala se llenó de un silencio profundo. Ana sintió que dejaba de ser solo una voz entre muchas. Se estaba convirtiendo en un símbolo de esa lucha que tantas mujeres enfrentan a diario. Al finalizar, una ovación se elevó. En ese momento, no solo había presentado su trabajo, había transformado su vulnerabilidad en fortaleza, y la energía del público le indicó que había logrado un impacto. Sin embargo, mientras los aplausos resonaban, otro pensamiento comenzó a aflorar en su mente. En el camino de las decisiones tomadas y la búsqueda de su identidad, Ana entendió que su viaje apenas comenzaba. Esa odisea la había hecho consciente de su poder, no solo como madre o investigadora, sino como mujer capaz de tomar las riendas de su vida. Al regresar a casa, Valeria la recibió con los brazos abiertos. «Mamá, estoy orgullosa de ti», le dijo la pequeña, como si presintiera el cambio en su madre. Pero en el interior de Ana, una nueva pregunta comenzaba a gestarse. ¿Cómo podría usar este impulso para ayudar a otras mujeres a encontrar su camino entre la maternidad y la ambición? Y así, mientras cerraba los ojos esa noche, Ana se dio cuenta de que su viaje hacia el éxito no era solo personal. Podía ser una guía, una voz que inspirara a otras a desafiar las expectativas y perseguir sus sueños. Sería capaz de convertir su experiencia en una plataforma para empoderar a aquellas que, como ella, luchaban por brillar en dos mundos que a menudo parecen irreconciliables. Ana despertó con la mente agitada. Cada palabra de su presentación resonaba en su interior como un eco persistente. La ovación del público aún vibraba en sus oídos, pero ahora se veía obligada a repensar su nuevo rumbo. Había sentido un destello de empoderamiento, pero la pregunta de cómo trasladar esa fuerza a su vida cotidiana con Valeria no cesaba de atormentarla. Los días posteriores a la conferencia fueron una mezcla de aplausos y soledad.
En su trabajo, recibió correos de colegas y algunas invitaciones a colaborar en proyectos, pero cuando llegaba a casa, el peso de la realidad se intensificaba. La vida como madre le exigía atención cada vez más exigente, y aquellas horas que antes las dedicaba entre libros y conferencias se volvían ahora un laberinto de emociones encontradas. Ana decidió que ya era hora de actuar. Comenzó a buscar comunidades de apoyo para madres en su área, una forma de conectar, compartir experiencias y empoderarse. En cada reunión sentía la misma afinidad que había experimentado en el auditorio. Era como si cada mujer compartiera una herida y al mismo tiempo un fuego que deseaba avivar. Cada historia de lucha le ofrecía la oportunidad de hablar sobre su propia travesía. Se convirtió en una narradora de su experiencia, un testimonio que resonaba con otras. Sin embargo, cada encuentro más profundo también traía a la superficie sus miedos. En el fondo, le inquietaba no estar a la altura, que su mensaje no resonara. Sin embargo, esa ansiedad, en lugar de paralizarla, se transformó en combustible para su deseo de impactar. Decidió escribir un blog, un espacio donde pudiera plasmar su dilema entre la maternidad y la carrera. Aunque al principio le costó dar ese paso, la voz que había hallado en el escenario de la conferencia comenzó a fluir en su escritura. El primer post fue sencillo, pero sincero. Criando entre sueños y realidades, fue el título. Al compartir su inquietud sobre la culpa y el deseo de sobresalir, Ana no solo se liberó, sino que creó una conexión con sus lectoras. Las respuestas fueron abrumadoras. Mujeres de diversas situaciones se acercaron a compartir sus propias luchas y anhelos, y lo que inicialmente había sido un acto de vulnerabilidad se convirtió pronto en una comunidad solidaria. Días después, Ana comenzó a recibir correos de mujeres agradecidas que decían que su blog había resonado en sus vidas. Habían sentido que sus luchas eran vistas y compartidas. Comprendió que su viaje no solo beneficiaba a su familia, podía ser un pilar para otras. La idea la llenó de energía y su corazón se regocijó al pensar que quizás, a través de su experiencia, podía construir una plataforma mucho más sólida. Sin embargo, mientras las interacciones crecían, la voz de la inseguridad reaparecía. Se enfrentó a un dilema interno. ¿Podía realmente revelar la complejidad de sus luchas sin menospreciar su profesionalismo? Esa pregunta rondaba su mente al escribir la siguiente entrada. Ana se sentó frente a la pantalla, los dedos temblando sobre el teclado, consciente de que cada palabra podría abrir una puerta o, si no se tenía cuidado, cerrarla. Ana sabía que había llegado su momento de confrontar ese miedo. Era hora de explorar más profundamente. Había un desafío latente que anhelaba desentrañar. Se dio cuenta de que tenía que poner en práctica lo aprendido en la conferencia, cuestionar, ventilar, desafiar normas para encontrar su voz auténtica. Con una determinación renovada, Ana decidió que su próximo post sería más audaz. ¿Y si contaba cómo la presión profesional y las expectativas familiares la habían llevado al borde del colapso emocional? La idea le parecía un riesgo inmenso, pero también una oportunidad para conectar con aún más mujeres que podrían estar sufriendo en silencio, atrapadas entre sus roles. ¿Sería capaz de ejercer esta vulnerabilidad sin que se volviera en su contra? Mientras dedo a dedo redactaba su experiencia, una idea aún más atrevida comenzó a fertilizar su mente. Podría organizar un evento local, un encuentro donde las mujeres pudieran compartir sus historias cara a cara. Sin embargo, eso significaba dar un gran salto fuera de su zona de confort. El desafío era claro, pero ¿qué repercusiones tendría esta nueva entrega emocional? ¿Realmente estaba preparada para lo que vendría? Ana se sentó en su escritorio. El zumbido de la computadora la envolvía como un telón de fondo. Había tomado la decisión de arriesgarse, de liberar su verdad en un formato más expansivo que su blog. No era solo un acto de valentía, era una necesidad ineludible, como si el eco de su voz debilitándose clamara por ser escuchada en un escenario recién construido en su mente. La idea del encuentro local la llenaba de adrenalina, pero también la hacía cuestionarse a cada paso.
¿Era realmente capaz de liderar, de ser un faro para otras? A medida que su pensamiento se profundizaba, empezó a delinear el concepto del evento en una hoja en blanco. Encuentro de madres, historias de vida, pensó, sintiendo que el título capturaba el espíritu de su propósito. Quería que cada mujer sintiera que pertenecía a ese espacio, que su historia, por dolorosa que fuera, tenía un lugar entre las demás. Sin embargo, surgía una preocupación persistente. ¿Quién se presentaría? ¿Cómo haría que el ambiente fuera seguro y acogedor, donde la vulnerabilidad no temiera el juicio? Se vio a sí misma sentada en ese salón, las miradas expectantes de otras madres fijas en ella. Esa imagen podía ser tan liberadora como aterradora. Nadie le había enseñado a moverse entre el liderazgo y la vulnerabilidad, y ese fue el dilema más grande. Tener que mostrar su historia, sus fracasos y éxitos, en un entorno de compasión y empatía, sin dar lugar a la crítica. ¿No debería ser la que lidera el camino?, se dijo a sí misma. Con el corazón palpitante y la mente al borde del colapso, Ana comprendió que ese evento sería un recorrido por su mismo proceso de evolución. Desde la inseguridad que la había paralizado hasta la liberación que había encontrado entre las páginas de su blog. Comenzó con pasos pequeños. Hizo una lista de madres que podrían estar interesadas en asistir, recopilando nombres de aquellas que le habían escrito en privado, quienes alguna vez compartieron sus propias batallas. Un impulso de entusiasmo la llenó. Quería invitarlas todas y demostrarles que estaban unidas por la misma experiencia, que sus luchas eran, en esencia, un reflejo del deseo de ser más. Todo esto, mientras luchaba con el miedo que insinuaba que todo podría salir mal. Mientras los días transcurrían, Ana se iba sumiendo en un estado de búsqueda y planificación desenfrenada. La presión de su trabajo y la crianza de Valeria la acompañaban como sombras. La responsabilidad del evento era inmensa y crecía con cada reunión que tenía para organizarlo. Habló con locales, preparó folletos y diseñó un plan de divulgación. En medio de todo esto, el aumento de interacciones en su blog también albergaba el eco de voces que, aunque lejanas, comenzaban a entrelazarse con la suya. Una tarde, mientras revisaba la plantilla del póster que había diseñado, se detuvo a considerar en qué momento había comenzado a cambiar. Las palabras que solían asustarla ahora le ofrecían una sensación de poder. Comenzaba a entender que su éxito no se definía por el reconocimiento externo, sino por el impacto que podría tener en la vida de otras mujeres. Con cada paso que daba, se iba alejando del sentimiento de ser una madre fallida. El día del evento se acercaba rápidamente, y con ello la presión también aumentaba. En silencio, Ana se enfrentaba a una tormenta interna. La voz de la autocrítica resonaba más fuerte. ¿Qué pasaría si nadie se presentaba? ¿Y si lo que comparto no es lo suficientemente bueno? Pero también había una chispa de esperanza que se aferraba a su corazón, un anhelo genuino por conectar, por crecer. Cuando finalmente llegó el día, la mezcla de nervios y adrenalina se mezclaba en su interior. Sin embargo, en aquella sala, al ver a las mujeres entrar, sintió un profundo sentido de pertenencia. Estaba ansiosa, pero también lista para lo que vendría. Este era su momento de verdad. Su viaje apenas comenzaba, y aunque la incertidumbre la rodeaba, algo dentro de ella bromeaba con la idea de que quizás este era el primer paso hacia una historia mucho más significativa. Mientras comenzaba a hablar, una voz interior le hizo una pregunta que cambiaría su rumbo. ¿Estaba realmente preparada para lo que implicaba liderar este camino de sanación? Las mujeres se acomodaban en sus sillas, listas para escuchar. Ana se percató de que esa decisión no solo afectaría a su vida, sino que podría transformar la vida de cada una de ellas. La pesadez era inmensa, pero también el potencial de un cambio real. ¿Sería este el comienzo de una nueva etapa? ¿O más bien un reto al que jamás había estado dispuesta a enfrentarse? Ana respiró profundamente mientras su mirada escaneaba la sala. Las caras, algunas conocidas, otras nuevas, reflejaban un cúmulo de emociones. Reconoció en cada uno de esos rostros el eco de sus propias luchas.
Esa conexión con el público era un alivio inesperado, un recordatorio de que dichas experiencias de vida podían, de hecho, entrelazarse y convertirse en una red de apoyo. A pesar de la inseguridad que la acechaba, se aferró a la idea de que cada palabra que pronunciara tenía el poder de resonar, de abrir puertas que hasta ahora habían estado cerradas. Hoy estamos aquí para compartir, para crecer juntas, comenzó, con la voz temblando ligeramente. Sin embargo, a medida que las palabras fluyeron, notó que su determinación crecía. Cada historia que compartía, sus fracasos, sus aprendizajes, su vida diaria, se transformaba en un hilo que tejía su propia narrativa con la de las demás. Se sentía poderosa al mostrar su vulnerabilidad, como si, al hacer visible su lucha, liberara también a las demás. Aquella sala se convirtió en un refugio, un espacio donde el juicio no tenía cabida. Poco a poco la voz de la autocrítica fue silenciándose. Ella no era solo la madre que había fracasado, era una madre en constante evolución. La idea de que cada error podía ser una lección se consolidó en su mente. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había un poder transformador no solo en el acto de compartir, sino en la capacidad de las palabras para conmover. En su corazón, entendió que su voz podía ser el catalizador para que otras mujeres se dieran cuenta de su propia fuerza. La charla avanzó, y aunque las palabras salían con facilidad, el miedo nunca desapareció por completo. Con cada risa y cada lágrima que resonaba en la sala, sentía que el peso de su responsabilidad aumentaba. Ana se daba cuenta de que había creado un espacio donde las mujeres podían ser ellas mismas, donde sus historias, por dolorosas que fueran, eran válidas. Eso la llenaba de aliento, y en ese momento de conexión genuina vio cómo las mujeres empezaban a abrirse, a compartir sus propias batallas. Durante una de esas intervenciones, una madre, con lágrimas en los ojos, relató cómo se había sentido aislada en su dolor. Ana, sintiendo el latido de la empatía, hizo un gesto de reconocimiento. Esa experiencia de conexión puso a prueba sus propios límites y le permitió transformar su vulnerabilidad en fuerza colectiva. Sin embargo, también la confrontaba con su dilema interno. ¿Cómo sostener ese espacio de sanación sin sentir que caía en la autocompasión? Al final de la charla, tras recibir comentarios sinceros y desgarradores, la sala estalló en aplausos, pero la voz interior de Ana continuaba cuestionándola. La presión de sentirse liderando un movimiento de sanación la abrumaba. Era un papel que jamás había aspirado a asumir. ¿Estaría lista para seguir adelante? ¿Podría convertirse en un modelo a seguir sin perder su autenticidad? Las reflexiones giraban en su mente como un torbellino. Había recorrido un camino lleno de inseguridades y temores, pero ahora se encontraba justo en el umbral de una nueva identidad. Al salir de la sala, un sentimiento extraño de dudosa celebración la invadió. Había logrado conectar, pero eso también la exponía a nuevas vulnerabilidades. La noche llegó, y con ella, el silencio envuelto en incertidumbre. Ana se encontraba sentada en el sofá, el eco de las historias aún resonando en su interior. Mientras abrazaba a Valeria, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las historias seguían fluyendo en su mente, y con cada una de ellas se planteaba una pregunta aún más desafiante. ¿Debería transformar este encuentro en algo más grande? ¿Algo que traspasara su propia historia para tocar muchas más vidas? La idea aterradora de su nueva visión se formó con claridad. Había en ella un destello de ambición que nunca creyó tener. Pero al mismo tiempo, una profunda reflexión la detuvo. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a un camino más complicado, donde el éxito y el fracaso fueran inseparables? ¿Podría realmente manejar la presión de ser un pilar en una comunidad que necesitaba más que nunca su guía? El futuro que se dibujaba ante ella podría traicionar todas sus inseguridades. Este era solo el inicio. Las decisiones que debía tomar la llevarían a profundidades que nunca imaginó. A medida que su mente corría, una certeza emergió. La verdadera transformación requería valentía.
y lo que estaba por venir la confrontaría como nunca lo había hecho antes. ¿Lograría sostenerse o la presión la haría tambalear? La luz del día podría revelar verdades que hasta ahora había mantenido ocultas, y la claridad a la que anhelaba llegar podía conllevar sacrificios que no estaba lista a pagar. Ana se despertó al día siguiente con una sensación de desconcierto. Las historias de la noche anterior aún vibraban en su cabeza, pero allí también se aferraba una pregunta constante. ¿Qué significaba realmente el camino hacia el crecimiento? Esa sensación de incertidumbre era asfixiante. La idea de ampliar su alcance, de transformar su experiencia en un recurso significativo, se sentía tanto emocionante como aterradora. Mientras preparaba el desayuno, se dio cuenta de que su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno tirando de ella en diferentes direcciones. La posibilidad de crear un grupo de apoyo o un programa que uniera a más mujeres como las que había conocido la inquietaba. Sin embargo, la duda la paralizaba. ¿Realmente era capaz de liderar algo así? Necesitaba claridad, una guía que la ayudara a dar esos pasos inciertos. Fue entonces cuando decidió que debía tomar acción. Se sentó con un cuaderno en la mesa de la cocina y comenzó a esbozar ideas. Supo que necesitaba definir su propósito. No podía permitir que sus inseguridades dictaran su camino. Escribir le proporcionaba un sentido de control. Cada palabra plasmada en el papel la acercaba un poco más a su visión. Pero, con cada idea que surgía, la voz interna de la duda crecía. En medio de ese proceso, recordó a Mariana, una amiga de la infancia que había pasado por experiencias similares y había encontrado en su lucha una manera de ayudar a otras mujeres. Decidió que debía hablar con ella, no solo por el consejo, sino también para abrirse a una posibilidad de colaboración. Esa llamada, aunque sujeta a su temor, representaba una oportunidad de desbloquear nuevos caminos. Al día siguiente, se encontró con Mariana en un café del barrio. Las conversaciones fluyeron, pero Ana se dio cuenta de que necesitaba confrontar su miedo a la validez de su propia historia. «He estado pensando en cómo puedo ayudar a otras», dijo Ana, evitando la mirada de su amiga. «Pero, ¿realmente tengo algo que ofrecer? ¿No sería una loca al intentar crear algo más grande?» Mariana la miró fijamente, sorprendida por la autoevaluación que Ana estaba llevando a cabo. Nunca subestimes el poder de tu voz. La autenticidad puede ser más poderosa que cualquier programa o actividad estructurada. Simplemente sé tú misma, y eso inspirará a otros. Esa afirmación resonó con fuerza, como un eco de lo que había vivido en la charla anterior. Las palabras de su amiga comenzaron a calar hondo, pero, al mismo tiempo, la estaban empujando hacia un abismo de introspección más profundo. No solo tenía que enfrentarse a sus propios miedos, sino que también debía aceptar que la vulnerabilidad ante los demás podría ser su mayor fortaleza. Su experiencia y su voz eran, en esencia, lo que más importaba. Mientras caminaba de regreso a casa, la idea de crear un círculo de apoyo cobraba forma con más claridad. Pero en el fondo de su mente, una pregunta surgía con fuerza inquietante. ¿Estaba preparada para abrirse a la posibilidad de ser rechazada? La presión de acercarse a lo desconocido la mantenía en un estado constante de alerta. Cada paso hacia adelante pareciera estar repleto de incertidumbres. Esa noche, mientras recorría su hogar en busca de un descanso, su mente zumbaba con la refriega de emociones recién despertadas. La posibilidad de lanzarse hacia la creación de un espacio de ayuda genuina comenzó a convertirse en una mezcla de emoción y ansiedad. Al cerrar los ojos, una pregunta emergió con fuerza renovada. ¿Cómo podría prepararse para el rechazo si decidía extender su voz al mundo? El momento decisivo estaba a la vista, y Ana sentía que un cambio monumental podía estar a su alcance. Pero para ello tendría que desafiar su mayor enemigo, ella misma. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para dejar de lado la duda y dar el paso que definiría su futuro, o se quedaría atrapada en su propia red de inseguridades? Era un dilema que la acechaba, como un ave rapaz esperando el momento adecuado para descender. Era hora de tomar decisiones críticas, pero aún estaba por llegar el instante revelador.
Las respuestas esperaban impacientes en el horizonte. Ana se encontraba en un punto crucial de su vida. Luego de las recientes charlas y el reconocimiento que había recibido en el evento de madres, se dio cuenta de que estaba lista para abrazar su papel como líder y defensora de las mujeres, que como ella, luchaban por equilibrar la maternidad y el desarrollo profesional. La idea de crear un círculo de apoyo comenzó a florecer en ella, y la comprensión de que su historia podía servir de inspiración se arraigó de forma sólida. Sin embargo, a pesar de ese entusiasmo renovado, la sombra de la duda permanecía latente. Esa noche, mientras Valeria dormía, Ana decidió que había llegado el momento de confrontar sus miedos. Era hora de transformarlos en acción. Con el corazón latiendo con fuerza, se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar una invitación. Cada palabra que escribía era un paso firme hacia la construcción de la comunidad de apoyos que tanto deseaba. Cada historia cuenta, pensó, y tal vez mi propia historia puede ser el catalizador para que otras se animen a contar la suya. Al día siguiente, Ana se dispuso a compartir la invitación en su blog y en redes sociales. Se sintió vulnerable al hacerlo, como si cada clic que daba expusiera no solo su deseo de ayudar, sino también sus inseguridades. Pero también había en su pecho una chispa de esperanza. Con cada publicación había un eco de expectativas, mujeres que podrían estar dispuestas a unirse a ella y compartir sus experiencias. Los días pasaron y el día del encuentro llegó. Ana sentía una mezcla de ansiedad y emoción mientras organizaba la sala. Había preparado un ambiente acogedor, con sillas dispuestas en círculo y una mesa con café, galletas y algunos materiales que se usarían durante la reunión. Pero en el fondo, las dudas la acechaban. ¿Acaso vendría alguien? ¿Sería capaz de liderar la conversación? Cuando las primeras participantes comenzaron a llegar, una oleada de alivio la inundó. Todas eran mujeres con historias que resonaban en su alma. Cada mirada, cada risa nerviosa llenaba la sala de un sentido de pertenencia. Al iniciar el encuentro, Ana presentó su historia de manera honesta y sincera, atravesando las luchas que había enfrentado. A medida que compartía, se dio cuenta de que el poder de la vulnerabilidad no solo unía a las asistentes, sino que también la liberaba a ella misma. Las historias comenzaron a fluir. Una madre habló de su ansiedad por equilibrar las demandas familiares y laborales, otra compartió su lucha por encontrar su identidad personal tras ser madre. A medida que las mujeres se abrían, el ambiente se cargaba de empatía y apoyo, convirtiéndose en un refugio donde cada palabra era un bálsamo. Ana se sintió poderosa. No solo había dado el primer paso hacia su llamado, sino que también había creado un espacio seguro para que otras compartieran su verdad. Al final de la reunión, el reconocimiento de lo logrado fue abrumador. Cada participante se despidió con una sonrisa y palabras de agradecimiento. Ana comprendió que no solo había facilitado una conversación, había dado vida a una comunidad solidaria, donde el éxito se definía por la conexión genuina. La satisfacción de ver las caras de mujeres renovadas por el poder del apoyo colectivo era un logro poderoso. Al regresar a casa, Ana abrazó a Valeria y sintió que, de alguna manera, había encontrado un equilibrio. Había logrado ser madre y líder de una comunidad, y en esa travesía también había dejado una huella en la vida de otras. La confianza en sí misma había crecido de manera tangible. La Ana que había vivido atrapada por la inseguridad ahora estaba en la senda de construir un legado. Con el día aún fresco en su memoria, supo que este era solo el inicio de un camino que aún tenía mucho que ofrecer. Había aprendido que, al unir sus facetas como madre y profesional, podía construir un futuro donde ambas partes prosperaran. Retomó la idea del blog, decidida a compartir su viaje y las experiencias compartidas, y a inspirar a más mujeres a desafiar sus propios miedos. Ana miró hacia el horizonte y sintió, por primera vez, que estaba en control de su destino. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no era solo alcanzar metas personales, sino permitir que su voz resonara y ayudara a otras a descubrir la fuerza que llevaban dentro. La transformación personal que había experimentado no era solo para ella.
Era una invitación a las demás a unirse en este viaje, a desafiar las expectativas y abrazar la lucha compartida. Un nuevo capítulo en su vida había comenzado, y estaba lista para escribirlo con cada palabra, cada historia, cada mujer que se uniera a su camino. Ahora es tu momento. Si esta historia te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Haz clic en el botón de Me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estos relatos de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.